El gobierno de México está empeñado en acercarse a todo el mundo y profundizar sus relaciones. ¿Qué importancia juega en esa perspectiva América Latina? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y OPMA, el organismo promotor de medios audiovisuales de México. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la comoderación me acompaña hoy Lilia Silvia Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a México. Qué bueno que la Deutsche Welle y OPMA ahora están haciendo esta coproducción para que el resto de Latinoamérica y también en Europa sepan exactamente cómo está el asunto de las relaciones exteriores de nuestro país. Bienvenido, Gonzalo Cáceres. Gracias. Están con nosotros y les queremos presentar a la licenciada Yuriria Sierra, que es conocida periodista mexicana con amplia presencia en medios escritos de radio y televisión y una referencia para temas de política nacional e internacional. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a los dos por la invitación. También está con nosotros el doctor Gregorio Vidal Bonifaz, que es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Economía Política. Actualmente es coordinador de investigación y posgrado de Ciencias Sociales en la UAM Iztapalapa. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Jorge Chabat, que es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, el CIDE. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Y está con nosotros, por último, el doctor Luis Díaz Müller, miembro fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y amplio conocedor de la realidad latinoamericana, profesor del CIAC, de la UNAM y también es investigador nacional. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Adelante, Gonzalo. México busca una nueva relación con el mundo. ¿Qué pretende México con su política exterior? ¿Cuál es la relación que México quiere tener con los países de América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que en las últimas décadas ha sido uno de los terrenos más resbalosos, ¿no? de los gobiernos mexicanos en las últimas 2 décadas, me atrevería yo a así nombrarlo, porque, bueno, México se tardó tiempo en transitar hacia la democracia y apenas hace menos de 2 décadas tuvimos en el gobierno a un partido distinto al que había gobernado durante prácticamente 7 décadas en nuestro país y que ahora gobierna de nuevo, por cierto. Pero lo que es muy interesante es que en este ejercicio de entrar a la alternancia política, pues claramente pues la forma de gobernar de los partidos distintos al PRI, que siempre había gobernado y que había intentado pues tener en ese sentido y en ese terreno, en el terreno de las relaciones exteriores, una política consistente, pues de repente el partido que gobernó, que fue el Partido Acción Nacional, quiso hacer las cosas muy distintas, seguramente para marcar su diferencia o su raya en ese terreno, como en tantos otros se intentó. Desafortunadamente, durante los 12 años de gobierno panista, justamente fue la política exterior la que sufrió, me parece, los daños de esta transición un poco atropellada hacia la alternancia política. Un terreno que me parece no tendría por qué entrar en disputa como ocurrió durante esos 12 años y acaso ahorita se está empezando a intentar redefinir las relaciones de México con el mundo y particularmente con América Latina. Y hay un cierto tipo nuevo de presentarse que tienen o que han asumido los países grandes. Alemania, por ejemplo, doctor, ha definido las relaciones con América Latina como estratégicas. El primer socio político de Alemania es sin duda alguna Estados Unidos, pero define como estratégica su relación con América Latina. ¿Es algo similar a lo que quieren hacer los mexicanos con América Latina? Bueno, efectivamente el gobierno mexicano durante muchas décadas ha dicho que América Latina es muy importante. No queda claro qué significa esta importancia y la verdad, si uno va a indicadores duros, pues es una importancia más en el papel que en la realidad, y no porque sea una cuestión de voluntades, porque simplemente no hay intereses comunes, o no hay muchos intereses comunes. En comercio, el comercio de México históricamente ha estado concentrado con Estados Unidos, y con América Latina hay una parte realmente pequeña que sigue funcionando. En aspectos políticos ha habido un acercamiento con algunos países por intereses muy claros y concretos, como Contadora con la crisis centroamericana,
pero la verdad, pensar que toda América Latina es importante para México de igual manera, pues no es cierto. O sea, claramente hay círculos concéntricos de intereses y algunos países de América Latina están en el primer círculo, otros no están en el primero, están en el segundo o tercero, lo cual no quiere decir que no importe, pero si uno ve, insisto, los discursos, efectivamente uno pensaría que América Latina es el centro de la política exterior, y la verdad es que no ha sido así, y probablemente no lo vaya a ser así en el corto plazo, a menos que cambien estas condiciones económicas y políticas que han hecho que pues, México pues, tenga, por lo menos en la parte económica, centrado su atención en otras áreas, porque pues así es esto de la economía, ¿no? Doctor, usted conoce sin duda alguna al doctor Jorge Castañeda, Claro. que fue secretario de Relaciones Exteriores de México. Hemos conversado con él y nos ha contado cómo ve él la relación de México con América Latina. México no tiene una relación diplomática cercana, nunca la ha tenido y nunca la va a tener con los países de América del Sur. La relación de México con la mayoría de los países de América Latina y con la región en su conjunto de 20 o 30 años para acá o incluso más, ha seguido siendo más o menos la misma. Para México el comercio con toda América Latina no llega al 8% del comercio total de México. 80% o más es con Estados Unidos y con Canadá. Entonces realmente México no tiene mucho que ver con América Latina, salvo las inversiones de algunas empresas y principalmente en Brasil. En cuanto a cierta afinidad política, pues hay alguna, pero es poca al final del día, porque tenemos intereses distintos. Los países de América del Sur, por un lado, México, los países de Centroamérica y el Caribe, por otro lado. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que no ha cambiado nada, eso. El tema del 85% de exportaciones hacia los Estados Unidos es una historia de 1995 en adelante. Previamente no era esa historia. Previamente, en los 70s, a principios de los 80s, llega un momento en que incluso ese comercio baja al 60%. Y ese comercio baja incluyendo también las importaciones. En aquel momento, incluso en los 70s, principios de los 80s, hay un conjunto de proyectos en los que participa el Estado mexicano y participa el capital privado de nuestro país, que se firman con empresas y gobiernos de Europa. Todo el montaje en los 70s y principios de los 80s de un conjunto de empresas de bienes de capital son cofinanciamientos entre gobierno, iniciativa privada de México y de algún país europeo. El petróleo, que exportábamos bastante en aquellos años, no se destinaba como se destina desde 1995 en el 85-90% a Estados Unidos. Hay un momento en que es solo el 60%. Y súbitamente después las cosas cambian. Entonces, el primer cambio es ese. Y el primer cambio, ¿qué implica? Que el gobierno de México y probablemente algún sector de empresarios de México decide concentrar prácticamente todas sus baterías en la relación con Estados Unidos. Y entonces abandona relaciones a nivel global, porque no solo es que se aleje de América Latina, cosa que efectivamente sucede, sino esto vale para todo el mundo. Entonces, ahí tendríamos un primer cambio, pero no monopolizo la palabra, sigamos platicando. Ahora, en estos cambios que se han dado, y si ya no es esta parte del 60% y ahora el 85%, ¿en qué situación entonces está México frente a Latinoamérica? Que sería la parte importante también, sus más iguales. México siempre ha sido, lo decía Jorge, un país bisagra. Lo que pasa es que a partir de 1994 monopolizó su mirada hacia el norte, hacia el Telecán. De tal manera que hubo un descuido hacia la visión latinoamericana. Como decía, un análisis formalista jurídico pasó a asociaciones estratégicas con algunos países, como es el caso de Chile y como es el caso de Perú, si mal no recuerdo. Pero el problema estuvo en que realmente México tiene mayor interés en diversificar su política exterior
hacia China, lo que hace bien, aunque el intercambio comercial le es absolutamente demejorado, desequilibrado. Sí. Pero la verdad es que los chinos desigual. pues, es desigual. Así que yo creo que realmente esto de las dos visiones podría llamarse también de las tres visiones. Si viéramos todo el sudeste asiático, si se considera que se habla de China, del siglo XXI como el siglo de China. Algo hemos hablado en relación cómo ve México, América Latina, pero ¿cómo cree usted que los latinoamericanos ven hoy a México? Oh, es una pregunta difícil de contestar. Depende de países, ciertamente. Algunos, curiosamente los más cercanos geográficamente, pues nos ven un poco como hemos visto a Estados Unidos durante muchos años, como el imperio del norte. Algunos otros nos ven como competencia, y no solo en el fútbol, sino en otros temas, porque ha sido México competencia para puestos internacionales. Y muchos otros los ven como un aliado muy cercano a Estados Unidos, lo cual, pues en buena medida es cierto, ¿no? Pero insisto, aquí yo creo que lo que tenemos que definir es si realmente México debe, con un casi deber moral, acercarse a todos los países de América Latina, o si sus intereses pasan algunos por América Latina y otros no. Yo creo que esa es finalmente la... Pero ¿cree usted que discusión. México es un ejemplo para América Latina? ¿Cómo cree usted que pesan los problemas que arrastra México en la visión que da México hacia el exterior y no solo hasta América Latina? No, bueno, yo creo que puede ser... Depende de qué quieren los países de América Latina. Si están pensando, como algunos piensan, tener mayor integración comercial con Estados Unidos, bueno, México ha logrado hacerla en parte también porque es frontera, ¿no? En otras áreas, pues México no es exactamente un ejemplo. La parte de inseguridad y violencia, pues no es un modelo. Pero, en fin, si la perspectiva de los países latinoamericanos en términos económicos es tener una mayor integración a estos centros de poder económico mundial, bueno, México ha logrado negociar con éxito un tratado con Estados Unidos que otros países que quieren negociar. Ahora, si la perspectiva es no hacer eso, sino diversificarse hacia otras regiones, pues claramente México no lo está haciendo y no parece que lo vaya a hacer, porque creo que tiene claro que le conviene más eso. Podemos discutir si es así o no. Yo creo que tiene pros y contras, ¿no? Y sin embargo, creo que, digamos, el paso del tiempo pareciera que responde casi a la velocidad a la que corre Internet. Y también está ocurriendo eso con la realidad. Me parece que el México de 1994, en cuanto se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues sí, claro, tiene que ver con el México de 2014, 20 años después, a 20 años de distancia, y sin embargo, creo que también ha cambiado mucho el mapa de intereses. Sin duda alguna, el comercio exterior sigue siendo, pues, digamos, el eje rector, ¿no?, para tomar decisiones en cuanto a política exterior. Y sin embargo, hay tantos otros terrenos en los que hoy en día, 20 años después, México también tiene relaciones, algunas de ellas tensas y conflictivas con el mundo, y el mundo tiene relaciones tensas y conflictivas con México. Por supuesto está todo aquello que ocurre en el terreno de la ilegalidad, ¿no?, el narcotráfico, el crimen organizado. México, triste y desafortunadamente, ahí sí por su posición geográfica, pues se ha convertido, digamos, en una inescapable víctima, pues de todas esas redes de crimen organizado en todo el continente americano, y no nada más en nuestro continente, sino con todas sus ramificaciones hacia Europa y también hacia Asia. Y eso creo que obliga a todos los actores políticos, empresariales, mediáticos en nuestro país a tener como una visión mucho más amplia de las decisiones que hay que tomar en todos esos terrenos hoy en día. Creo que tendría dos preguntas que me parece que debemos responder. Una es, ¿a México le conviene como país, y eso incluye al conjunto de sus ciudadanos, tener una política exterior activa que propicie la multiplicación de las relaciones con otros países y con otros bloques? Si la respuesta es positiva, tenemos que documentarla de por qué es positiva. Segundo, si en esa acción, considerando que la respuesta es positiva, si tenemos algo que aportar al desarrollo conjunto de América Latina. Si sigue siendo positiva, entonces documentemos. Yo creo que ambas respuestas
Ambas preguntas tienen una respuesta positiva. Y me voy a referir al primer caso de la multiplicación de las relaciones con otros países y economías. A la hora que hablamos de economía, ¿quién hace el comercio exterior? Finalmente, quien lo realiza son empresas. No se realiza mágicamente. Son empresas, y en el mundo de hoy no lo realizan precisamente empresas pequeñas y medianas, sino lo realizan grandes empresas. Ese es quizás uno de los cambios más importantes que hemos tenido en el último tiempo con la globalización. Las empresas siempre han hecho los negocios y también han hecho la guerra. Pero, ¿qué piensa el mexicano de a pie con respecto a la política exterior? ¿Cómo ven los mexicanos la relación con el mundo hoy día? Les invitamos a ver un informe que hemos preparado al respecto y que creo que va a resultar muy interesante para ustedes. En América Latina, lo maravilloso se encuentra envuelta de cada esquina, en el desorden, en lo pintoresco de nuestras ciudades, en nuestra naturaleza y también en nuestra historia. Alejo Carpentier. Todos los países de Latinoamérica, incluyendo a México, poseen características sociales, culturales, históricas y económicas muy similares. No obstante, la relación diplomática que nuestro país ha sostenido con las naciones latinoamericanas ha atravesado por escenarios complejos. Es necesaria la ampliación de la agenda multilateral con promoción de acciones y asociaciones estratégicas con países latinoamericanos en escenarios internacionales. Con ello podría garantizarse una participación cada vez más activa del entorno latinoamericano ante los procesos de reorganización política y económica a nivel global. Finalmente, hay señales que demuestran que la región ganará influencia mundial en los próximos años. Un panorama provisorio para las naciones latinoamericanas, que puede servir como elemento de motivación para explotar al máximo las potencialidades de relación entre América Latina y México. Sobre los pueblos de Latinoamérica caen todos los ciclones. Prohibieron los frutos de la sangre joven, pero nunca pudieron tapar la mirada ni jugar con la voz del poeta. Celeste Carballo. Junto con esta información que habla acerca de los diferentes países latinoamericanos y de cómo efectivamente esta región parece que va a despuntar en los próximos años, podemos poner sobre la mesa las dos preguntas que hacía justamente uno de nuestros invitados. ¿A México le interesa realmente tener una relación más vigorosa, no solamente comercial, sino en cuanto a seguridad, como ha dicho, y en cuanto a intercambio tecnológico con algunos países de Latinoamérica, con todos? Y si es así, ¿qué es lo que va a aportar México en estas relaciones internacionales para toda Latinoamérica y, en fin, para la región? ¿Quién contestaría primero? Bueno, yo quisiera decir solamente que este grupo de los países emergentes o países BRIC, dentro de los cuales se incluye Brasil, en primer lugar, ciertamente se está desmoronando un tanto por los conflictos sociales que se producen en Brasil. Si bien se ha anunciado la candidatura presidencial de la doctora Dilma Rousseff, no es menos cierto que realmente los conflictos existen cuando se creía que, por eso se llaman emergentes, porque se suponía que iban a entrar al mundo multipolar. Bueno, y porque supuestamente lo que se había hecho con el presidente Lula era maravilloso. Sí, sobre todo en términos sociales. ¿Se cayó esa premisa? Yo creo que permanece. Esa parte permanece. Lo que no permanece es la cantidad o el porcentaje de desigualdad que se da en Brasil. Por favor. Sí, yo recupero la idea que planteaba hace un momento. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando digo que hacen las empresas comercio, también hacen inversión. No se reduce solo a comercio. Y también las empresas desarrollan tecnología. O sea, estoy pensando en el conjunto y lo hacen vinculados con los estados. ¿Qué tiene México? México tiene una poderosa industria automotriz. ¿En qué se concreta esa industria automotriz? En corporaciones todas transnacionales que deciden a dónde exportar. Deciden exportar desde México a Estados Unidos. Si hubiese una empresa con matriz en México, en la industria automotriz, esa tendría el interés de ir a otros mercados. Y entonces, para esa empresa, se vuelve relevante esos otros mercados. Tenemos algunos ejemplos
de pocas empresas que hay en México que voltean hacia América Latina y tienen intereses. Si multiplicamos eso, cambian las cosas. Y si multiplicamos eso, logramos algo que México no tiene hoy, que es desarrollar las cadenas productivas internas, porque a esas empresas les interesa tener proveedores de adentro y vía esos proveedores multiplican la inversión, amplían el mercado interno y generan crecimiento. Por eso es que la respuesta debe ser positiva y por eso es que eso nos lleva por un camino de crecimiento y en ese sentido se multiplican las relaciones con América Latina. Los alemanes dicen, cuando se refieren a América Latina, que en esta región hay dos países que son dos esperanzas, y hablan concretamente de Brasil y de México. ¿Qué tiene México que no tenga Brasil? ¿Qué nos puede hacer pensar de que incluso México podría ser superior o más interesante para los europeos que Brasil? Es una discusión que el propio Lula trajo hace poco, diciendo que Brasil era mejor que México en todo, lo cual es un poco una exageración. Yo creo que en algunas cosas sí y en otras no. En el fútbol. México tiene desde luego la inserción con el mercado estadounidense, que sigue siendo una de las economías principales, con todo y que a veces se atora, ¿no? Yo creo que eso es una ventaja. Y bueno, los economistas, efectivamente, yo no soy economista, pero hablan de que el futuro de México es promisorio. Esto lo he oído desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, parece ser que algunas reformas podrían ir en ese camino, aunque también es parte de la discusión en México, ¿no? Que tanto estas reformas van a provocar crecimiento, ¿no? Pero creo que tiene ya una inserción con el mercado estadounidense, que es la parte pues, económica. Pero insisto, el tema que señalaba de que México, qué tanto conviene a México tener una relación con América Latina, hay que pues desagregarlo, porque primero América Latina no es igual toda, ¿no? Hay muchas diferencias en términos de economías, de gobiernos, de regímenes. Este es un mito que todo es igual, no es cierto. Yo creo que México tiene algunos intereses con algunos países de América Latina, algunos son económicos, otros son de seguridad, otros son políticos, y hay que verlo así, porque planteado de esta forma, pues en realidad, incluso en las épocas en las que se decía que México era un gran aliado de América Latina, pues en los 70s, 80s estábamos peleados con la mitad de los gobiernos latinoamericanos que eran dictaduras militares. O sea, tampoco era tan cierto que éramos amigos todos, ¿no? Entonces yo creo que, pero sí, yo creo que el futuro, en fin, podría ser mejor, aunque hay una broma que dice que en qué se parecen los mexicanos a los brasileños, que los dos hablan maravillas de Brasil, lo cual ha sido pues resultado de una muy buena campaña de propaganda de Brasil, que a lo mejor quizás la campaña era mejor que la realidad, y yo creo que es parte de lo que estamos discutiendo. En fin, en fútbol también creo que México ha mostrado que ahí se va con Brasil, ¿no? Muy bien. Pero bueno. Yuriria. Yo coincido completamente con Jorge. Creo que la gran ventaja comparativa de México es y seguirá siendo su relación comercial con Estados Unidos y con todo el bloque de América del Norte, por supuesto, Canadá incluido. La verdad es que el Telecán fue, digamos, el primer acuerdo comercial del mundo. Yo creo que sí es punta de lanza en todo el proceso globalizador. Yo creo que esa sigue siendo la gran, enormísima ventaja comparativa de México por sobre Brasil. Pero si las reformas se concretan como tendría que ser para efectivamente tener mercados mucho más competitivos, tanto a nivel interno y de esa manera tener mucho más proyección al exterior, yo creo que en breve nuevamente México y Brasil estarán a la par, que pues ha sido digamos, la competencia histórica de las últimas 3 décadas en todo el continente. Que nos caemos bien, Brasil y México, sin duda alguna, pues somos latinoamericanos y a todos nos gusta el tema de hospitalidad y de buenas relaciones con el resto del mundo. Yo sí lo creo, pero que hemos sido países que han estado en competencia en la región, eso sí, creo también. Que nadie se atreve a dudar. Doctor Gregorio Vidal, hay aquí que precisar algunas cosas, creo yo. Por ejemplo, nadie duda de las buenas intenciones de ambas partes, de brasileños y de mexicanos. Claro. Pero la verdad es que aquí, con más intensidad en México, se está implementando una política ultraliberal y nadie sabe si las reformas que se están haciendo van a resultar. O sea, ahí hay una duda enorme. ¿Es posible que esta reforma funcione? Y segundo, ¿hasta qué punto un modelo neoliberal aplicado como se está aplicando en México, con todo el debate interno que hay, puede ser un ejemplo para los países de América Latina? Bueno, yo creo que en ese terreno no somos un ejemplo.
y si las reformas se concretan, se realizan, lo que va a suceder es que nuestra relación con Estados Unidos se va a acentuar y nuestro alejamiento con el resto del mundo se va a acentuar también. Y por consiguiente, nuestro futuro será de estancamiento, de pobreza y de desigualdad creciente. Ya sé que es un poquito durito como lo estoy diciendo, pero prefiero hablar decirlo con así. esa dureza. Lo estoy observando de esa manera. Pensemos en la reforma energética. ¿Qué va a significar? Va a significar que se saque más petróleo de México, porque a eso se está apostando, que ese petróleo se venda como petróleo, no se está pensando en que se haga otra cosa más, y quiénes van a participar en ese proceso. En principio, las grandes transnacionales que controlan el mercado global del petróleo, algunas de ellas asentadas en los Estados Unidos, que vendrán a México y se llevarán el petróleo. ¿A dónde? A Estados Unidos. Eso nos aleja completamente. Incluso eso puede significar que no se hagan refinerías en México, se importe la gasolina y todo un conjunto de historias que implicará menos cadenas productivas en México, más desarticulación de nuestra economía y por consiguiente estancamiento. Eso no es, en mi opinión, algo que podamos presentar como opción para otros países de América Latina, y también creo que Brasil no transita por ahí, tiene otro proyecto y en ese sentido nos va a alejar, como nos va a alejar de Argentina, como nos va a alejar de Bolivia, Ecuador, de Venezuela, probablemente nos va a acercar a Perú, efectivamente, probablemente nos va a acercar a Colombia, y pongo el probablemente porque los colombianos también tienen su propia historia, y en apariencia nos va a acercar a Chile, pero no estoy tan seguro, ¿sí? Entonces, ese es el escenario. Lo único que parece claro es que es un poco cierto aquello de México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, para bien o para mal. Les invitamos a ver un nuevo informe que nos muestra las relaciones de México con América Latina, y creo que también es un aporte para ampliar el debate que tenemos aquí en Ciudad de México. América Latina es el primer destino de los inversionistas mexicanos. 82.013.400.000 dólares. Brasil, 30.000 millones de dólares. Perú, 14.000 millones. Colombia, 9.000 millones. Para cuidar los intereses de México y garantizar su seguridad y protección de los mexicanos en la región, se cuenta 24 embajadas, 5 consulados. México y su relación con América Latina. Más allá de las coincidencias culturales, sociales e incluso históricas, las relaciones entre México y América Latina se encuentran enmarcadas por un intenso intercambio comercial. México en el mundo. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 44 países, TLCs, 28 acuerdos para la promoción y protección recíproca de la inversión, APRIS, 9 acuerdos de comercio, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Participación y diálogo de México con América Latina. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Organización de Estados Americanos, OEA. Foros multilaterales esenciales para el entendimiento y la búsqueda de consenso sobre los temas de mayor relevancia en la región. Paz, seguridad, respeto a los derechos humanos. Bueno, se ha dicho entonces que México no está interesado ni ha estado, no sé si la palabra sea interesado, pero sí en los hechos, en América Latina. Sin embargo, las cifras es que para los inversionistas mexicanos, Latinoamérica es el primer destino de sus inversiones, con 82.013 millones, 82.000 más o menos millones de dólares. Es una discrepancia.
Entonces, ¿cómo estamos viendo a Latinoamérica? Y finalmente, con lo que decía también uno de nuestros invitados, ¿estas reformas ayudarán o no a que México se acerque al resto de Latinoamérica? Doctor Chabat, por favor. Bueno, yo coincido en que probablemente las reformas harán que se aleje de algunos países de América Latina. No me atrevería a hacer predicciones sobre si van a generar más pobreza. Yo creo que esto ya es como entrar a una quiniela de fútbol que es complicado. Pero en términos de vinculación con algunos países, ciertamente hay países que tienen modelos diferentes. Curiosamente, Lula, ahora que decía que Brasil era mejor que todo, que México, dijo, bueno, Brasil está haciendo lo que nosotros hicimos hace algunos años. Pero México está haciendo lo que nosotros brasileños hicimos hace varios años, lo cual, pues, en fin, era como un espaldarazo a las reformas de Peña Nieto, ¿no? Pero ellos van un poco de regreso en eso. Bueno, puede ser, ¿no? Yo creo que esa es parte de la discusión y efectivamente es un tema polémico. Digo, yo no soy economista, no quiero entrar a polemizar el tema, pero creo que hay interrogantes todavía. Ahora, lo que yo sí creo que es cierto es que este modelo económico va a hacer que se acerque México con algunos países y con otros no, que claramente tienen otro modelo. Podemos discutir qué tanto les va a funcionar o no. En fin, a veces no parece tan claro que esté funcionando. Pero yo creo que ese es un poco el escenario y que vamos a acabar teniendo buenas relaciones, estrechas relaciones con una parte de América Latina y con otra no, porque pues así es la vida, ¿no? Así es la vida. Y en esta vida, América Latina en algunos aspectos está dividida. Hay países que tienen una orientación con los así llamados países del ALBA, que en definitiva, desde el punto de vista estrictamente económico, tampoco son muy diferentes en la economía, en las líneas generales, a los de otros países que están desarrollando políticas capitalistas, eso incluido Venezuela. Quiere decir que quien más va a ganar con la actual situación de América Latina son los Estados Unidos, y que la proyección de México, doctor, es una proyección con los Estados Unidos hacia América Latina, y que esa política a lo mejor no tiene escapatoria para otros países de la región. Bueno, hablando de qué ha cambiado, el segundo aspecto del cambio en la posición de México a nivel internacional es que me parece que en los años 90 México aceptó tener un nuevo papel que era la cabeza del proyecto de integración económica diseñado en Estados Unidos, el ALCA. Que el ALCA está copiado a imagen y semejanza del Telecán. O sea, el ALCA es un Telecán, o fue un Telecán para toda América Latina. Y en la defensa de ese proyecto, quien se afanó y ocupó el primer sitio fue el gobierno mexicano, en la voz de Vicente Fox, que en aquel momento era el presidente de México. Y se enfrentaron directamente, hubo un enfrentamiento fuerte, o sea, directo, en Argentina, Mar de la Plata, y ahí se acabó el asunto. Ese proyecto quedó, digamos... ¿Ese es el nacimiento de la Alianza del Pacífico? Sí, me parece que efectivamente, a ese voy. Ese es el segundo punto. Y la Alianza del Pacífico reproduce, recrea y profundiza todos los elementos que están contenidos en el Telecán, y en ese sentido implica una continuidad y nos aleja, nos separa. Hay que insistir en un aspecto. Los Telecán, efectivamente, el primero que se firma es el de México con Estados Unidos. ¿Y qué características tienen en adelante estos tratados? Que de un lado está una parte desarrollada de grandes países y del otro lado están atrasados. O sea, países atrasados, hoy se les puede llamar emergentes, pero esa es la característica que va siendo común en estos tratados. Pero ninguno de ellos tiene mecanismos de compensación de la desigualdad y de las asimetrías, cosa que sí está presente en los tratados, por ejemplo, de la zona europea, donde hay mecanismos de compensación y se reconocen las asimetrías. Aquí no. Ese modelo es el que está jugando México, y creo que eso nos separa y no nos permite
no nos ayuda a transitar hacia el desarrollo. Pero quién sabe, digo, y no por meter controversia a manera de deporte, pero quién sabe también si justamente ese modelo, el de la Unión Europea, está resultando exitoso. Me parece que la realidad nos arroja una respuesta no necesariamente complaciente en ese sentido. Bueno, de hace 4 años a la fecha, pero eso lo podíamos platicar. La diferencia quizás es que en el caso de Europa hay un proyecto conjunto de varios países en marcha. Y que ese proyecto conlleva una serie de problemas inevitables, porque llegaron países de distintas tendencias, de distintas posiciones, a un proyecto común. Pero yo quisiera ir ahora a otro aspecto que a mi juicio es también significativo. ¿En qué medida modelos como este, como el europeo, que llevan un componente social bastante fuerte, que llevan una reordenación regional en términos de democracia, de libertad de los ciudadanos para transitar libremente por toda la región? Es un modelo que puede ser atractivo para los latinoamericanos. Bueno, esto se discutió mucho en CEPAL, principalmente a propósito de que se decía que la integración latinoamericana quería ser como un espejo de la integración europea, de los grandes estadistas europeos, Adenauer, Schuman, De Gaulle, ¿verdad? Considerando entonces que era una especie de trasplante, pero esto no dio resultado. Vinieron los tratados de Roma en 1957 y ahora los mismos europeos están objetando el Benelux, la Comunidad del Carbón y del Acero, están objetando la estructura, no solo institucional, la crisis del euro, por ejemplo. Están planteando que esa estructura no sirve para esta época. No sirve para el siglo XXI. Recién acaba de aparecer este libro tan bestseller y tan agotado de Thomas Piketty que se llama El capital en el siglo XXI, que su capítulo tercero es maravillosamente, desde una perspectiva neoclásica, es maravillosamente aleccionador, porque plantea precisamente, se llama estructura de la desigualdad, que es lo que CEPAL ha venido diciendo también. El tema de América Latina es el desarrollo vía desigualdad. De tal manera que yo creo que la copia de modelos no parece posible. No parece posible. Yo quisiera aprovechando... Nadie ha dicho que hay que copiar modelos, porque eso es imposible. Es imposible de por sí. Bueno, se trata de recoger ejemplos de otras regiones para analizarlos, para estudiarlos y para ver qué posibilidades hay de recoger lo bueno de esos proyectos. Por ejemplo, está el Tribunal Europeo en Estrasburgo de Derechos Humanos. Y a propósito de los derechos humanos, yo quisiera decir solamente una cosa. La reforma constitucional de 2011 del artículo 1 de la Constitución mexicana abre todo el espacio, ¿verdad?, para proyectar internacionalmente el tema de los derechos humanos, no solo desde el ángulo de la protección, sino que también desde el ángulo de la realización y vigencia de los derechos humanos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la universalidad. La universalidad, ¿por qué? Porque vivimos en un proceso de globalización. Existe un derecho global. El profesor Philip Jessup de la Universidad de Yale en 1956, o sea, en plena Guerra Fría, ya había escrito su derecho transnacional, en que planteaba 4 situaciones transnacionales, y una de ellas es el tema de los derechos humanos. Es muy interesante, realmente. Sin duda alguna. Sin duda alguna es interesante, pero vamos en una perspectiva mucho más amplia. Doctor Chabad, ¿hasta qué punto el momento que vivimos hoy nos permite pensar, al menos, que con la contribución de Brasil, de México y de otras naciones de América Latina, los latinoamericanos caminamos hacia un mundo de paz, hacia un mundo de libertad, hacia un mundo de derechos humanos, hacia un mundo con justicia social? Bueno, ciertamente el tema de los derechos humanos sí es un tema que está en la agenda de América Latina de manera muy clara en los años 90. México se incorporó un poco tarde, reticentemente, pero bueno, ya ha aceptado mecanismos de supervisión internacionales, en fin. Yo creo que esa parte va caminando. Ciertamente hay problemas todavía en todos los países, todavía hay reportes de derechos humanos donde aparecen violaciones de derechos humanos en varios países de la región, no quiero mencionar uno en particular, pero sí hay problemas, ¿no? El tema de la desigualdad es luego mucho más complicado. Yo creo que si sigue ahí, habría que ver los índices de
de Gini, de cómo está la distribución, pues. Que es el libro de Piketty, precisamente. ¿No? Y el panorama, pues, ciertamente no es muy bueno, ¿no? Y esto no va a resolverse fácil. Ahora, el hecho de que ya en el tema de derechos humanos sí haya cierto consenso y sí se acepten ciertos mecanismos internacionales de supervisión, yo creo que es un gran avance. En México yo creo que ha sido un gran avance, que se nota mucho respecto a lo que pasaba en los años 80, 90. Todavía en los años 90 México se opuso en la reunión de Naciones Unidas de 93 a la creación de un alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ahora hay una oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en México. Entonces yo creo que ahí se ha avanzado mucho, ¿no? Y en tema de la democracia también, aunque bueno, hay algunos países que tienen modelos ahí un poco complicados, pero formalmente... México acepta la cláusula democrática. No, México la acepta, y en términos del modelo de decisión política, todos los países formalmente al menos aceptan la democracia liberal en que la gente vota. Luego hay algunos problemas ahí en términos de los equilibrios de poderes y demás. Algunos, en fin, lo estiran mucho. Pero yo sí creo que avanza. Ahora, la desigualdad, pues sí, yo creo que el panorama no es muy bueno y seguramente no lo va a ser durante muchos años. Ahí es un gran pendiente, pues, para toda la región. Un gran pendiente para toda la región, sin duda alguna. Y también un gran desafío para todos los habitantes de esta bella región. Somos una región con un gran potencial. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, la riqueza se reparte cada vez más en dos partes, como decíamos recientemente en Colombia. Hay un 1% que controla el 50% de la riqueza y hay otro porcentaje de la población, todo el resto, que controla también un 50%, es decir, el 99% de la población. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.